Jesucristo. Para millones, el hombre más influyente que haya vivido. Para otros, el Hijo de Dios. Lo cierto es que, independientemente de tu religión, o incluso si no tienes una, es casi imposible ignorar el impacto que tuvo en la historia de la humanidad. Pero hay algo sobre él que sigue generando debate. No hablamos de sus enseñanzas ni de los milagros que se le atribuyen, sino del momento más significativo de su vida, su muerte. Seguramente has visto representaciones de Jesús colgado en una cruz de madera. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen tan difundida podría no ser del todo precisa? ¿Y si el símbolo más reconocido del cristianismo no refleja con exactitud lo que realmente ocurrió? Y lo más importante, ¿por qué Jesucristo fue ejecutado? ¿Quién estuvo detrás de su muerte? Antes de entender cómo murió Jesús, es fundamental comprender por qué fue condenado a muerte. Jesús no era un predicador cualquiera. Sus palabras, sus acciones y, sobre todo, su impacto en las personas sacudieron las estructuras de poder de su tiempo. Para las autoridades religiosas judías, representaba una amenaza al orden establecido. Para el Imperio Romano, era un potencial agitador político. Y es que Jesús hablaba de un nuevo reino. No uno terrenal ni militar, sino el reino de Dios. Un reino basado en la justicia, la paz, la igualdad y la compasión. Todo lo contrario al sistema romano, marcado por la opresión, la guerra y la desigualdad. El historiador Chevitarese lo resume así: Jesús muere por causa de un reino, el reino de Dios. La generación siguiente resignifica su muerte como un sacrificio religioso. Su entrada en Jerusalén, justo antes de la Pascua, una fiesta profundamente simbólica para los judíos, fue vista como un acto desafiante. Con la ciudad llena de peregrinos, cualquier gesto podía encender una chispa de rebelión. Las autoridades no tardaron en actuar. Y así, según los relatos bíblicos y registros históricos, Jesús fue arrestado, juzgado rápidamente y condenado a morir. ¿El método de ejecución? Uno reservado para esclavos y rebeldes. Una muerte lenta, pública y dolorosa, como advertencia a todos. Ahora que entendemos el trasfondo político y religioso de la época, es momento de examinar otro aspecto crucial. ¿Cómo fue ejecutado Jesús realmente? ¿Fue en una cruz como se cree tradicionalmente? ¿O fue de una manera más sencilla, pero igual de profunda en significado? La imagen de Jesús clavado en una cruz de madera es una de las más difundidas en todo el mundo. Está en iglesias, joyas, cuadros y esculturas. La cruz se ha convertido en el símbolo central del cristianismo. Pero, ¿y si ese símbolo no fuera del todo exacto? Desde el punto de vista histórico, los romanos utilizaban varios métodos de ejecución, y entre ellos, la crucifixión era de los más crueles. Pero el diseño del instrumento no era uniforme. A veces se usaban postes rectos, otras veces estructuras en forma de T o de X. No existía un modelo único. El objetivo no era el símbolo, sino provocar sufrimiento y humillación pública. La Biblia, sin embargo, utiliza una palabra griega específica para describir ese instrumento: stauros. Y aquí es donde la discusión se vuelve interesante. Según el experto en griego W. E. Vine, stauros denota principalmente un poste o estaca vertical. Además, los escritores bíblicos también usaron la palabra xilon, que significa madero o árbol. Ambas palabras, según los diccionarios bíblicos, se referían a una estaca simple, no a una cruz con dos travesaños. Curiosamente, muchas traducciones modernas de la Biblia dicen cruz, pero esta traducción refleja interpretaciones que surgieron siglos después de la muerte de Jesús, especialmente cuando el cristianismo comenzó a absorber costumbres paganas.
La Enciclopedia Católica reconoce que la cruz originalmente consistía en un simple poste vertical, y el Diccionario Bíblico Imperial indica que incluso en Roma, la palabra crux al principio se refería a una estaca recta. ¿Por qué esto importa? Porque el uso de la cruz como símbolo cristiano no aparece en los escritos del primer siglo. Su adopción generalizada ocurrió recién en el siglo III, en una época en que la Iglesia ya comenzaba a fusionar creencias bíblicas con símbolos del mundo pagano. Así, un instrumento de ejecución, rechazado por los primeros cristianos, terminó convertido en objeto de veneración. Pero según la Biblia, el enfoque nunca estuvo en el objeto, sino en lo que esa muerte representó. Más allá de debates históricos o lingüísticos, la pregunta más profunda no es si Jesús murió en una cruz o en una estaca, sino ¿por qué murió? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? La Biblia responde claramente: Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. Su sacrificio fue voluntario. No fue simplemente una víctima del poder político. Fue alguien que, pudiendo evitar el sufrimiento, eligió entregarse por un propósito mayor. Y ese acto de amor no tiene fronteras religiosas. Su ejemplo toca valores universales: sacrificio, compasión, justicia y esperanza. Ahora bien, lo más llamativo es que los primeros cristianos no usaban cruces, imágenes o símbolos para identificarse. Eran reconocidos por algo mucho más poderoso: el amor que mostraban entre ellos. Juan 13:35. Hoy, en medio de tantas diferencias y divisiones, quizás sea momento de volver a lo esencial. Reflexionar sobre el ejemplo de Jesús. Sentir gratitud por su entrega y mostrar respeto por su vida, sin importar si uno profesa una religión o no. Porque honrar su sacrificio no se trata de usar un símbolo, sino de preguntarnos: ¿qué hago con este ejemplo? La muerte de Jesús representó un acto extremo de amor y lealtad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Juan 3:16. Por pensar en lo que Jesús hizo, en lo que representó y en cómo su entrega puede inspirarnos a ser mejores, más humanos, más agradecidos. No se trata solo de recordar cómo murió, sino de vivir de una manera que honre su vida. Así que, al terminar este video, tómate un momento para meditar. Jesús dio su vida por algo más grande que Él mismo. Y si esa entrega tocó tu corazón, ¿cómo puedes tú mostrar gratitud por ese amor?